naturaleza, sostenibilidad, medio ambiente, flora y fauna. Bajo la mirada de los que dedican su vida a cuidar el planeta. Esto es Reserva Natural con Bárbara Tupper por Tele13 Radio Podcast. Hola, muy bienvenidos. Comenzamos un nuevo episodio de Reserva Natural y nos vamos inmediatamente con los destacados de la semana. Los destacados de la semana. Lanzan estrategia de desarrollo y transferencia tecnológica para el cambio climático en Chile. Hace algunos días el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente, dieron comienzo a esta iniciativa. El plan, a 5 años, prioriza los sectores de recursos hídricos, silvoagropecuario y energía. Según el titular de Ciencia, el proyecto tiene la finalidad de contribuir a la toma de decisiones climáticas y al diseño e implementación de políticas públicas robustas para esas áreas. Japón aprobó una ley que acepta verter al mar las aguas radiactivas almacenadas en la central nuclear de Fukushima. A más de 10 años del desastre nuclear producido en esta planta, el país asiático comenzará con los trabajos para que el agua residual albergada en ese lugar sea liberada al océano. Los expertos calculan que estos contenedores se llenarán completamente a mediados del año 2022. Es por eso, por lo que desde la planta nuclear necesitan liberar espacio para seguir desmontando. Por su parte, los delegados de Seúl explicaron que Tokio ha decidido arrojar al mar las aguas residuales, pero sin consultar ni explicar el plan de países aledaños como Corea del Sur, poniendo en peligro la seguridad de los vecinos y amenazando el medio ambiente marítimo. Anuncian que los bosques andinos captan más carbono de la atmósfera que los de la especie amazónica. Un estudio de la red de bosques andinos reveló que las parcelas de la especie arbórea andina captan hasta 0,8 toneladas anuales de carbono por hectárea. Para el estudio, un grupo de investigadores monitorearon 119 parcelas de bosques tropicales y subtropicales durante los últimos 20 años y los resultados de este seguimiento se publicaron en la revista Nature Communications. Finalmente, los hallazgos del estudio indicaron además que los bosques andinos están actuando como buen reservatorio de carbono. Disfrutas Reserva Natural por Tele13 Radio Podcast. Conversamos con Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, pero antes revisamos su ficha preparada por la periodista Mari Carmen Rojas. Victoria Alonso, 49 años, ingeniera agrónoma de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en Ciencias en Sustentabilidad Ambiental de la Universidad de Edimburgo del Reino Unido. Ha trabajado en áreas de diseño de instrumentos de gestión, propuestas de legislación y desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Tierra Austral desde 2019. Ávida lectora de las historias bien contadas, en pandemia se ha reencontrado con Jorge Drexler y Elvis Presley. Admite que le cuesta hacer nada, por lo que ha intentado meditar, y confiesa que le encanta cocinar. Fanática de subir cerros y nadar, al hablar de fútbol solo menciona aquel mítico partido entre Colo-Colo y River, asegurando que los futboleros entenderán. Victoria, ¿cómo estás? Muy bienvenida a Reserva Natural aquí en Tele13 Radio. Hola Bárbara, aquí estoy. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias a ti por estar con nosotros. Lo primero que te quiero preguntar, Victoria, aunque suena quizás para algunos muy obvio, la verdad es que para la mayoría no lo es. ¿Qué es el ecosistema mediterráneo y cuál es la importancia de tenerlo en Chile? Chuta, sí, tienes toda la razón. Es tan evidente y tan obvio que se nos pasa de largo. En nuestro país hay varios tipos de ecosistemas y el ecosistema mediterráneo es el que se encuentra en la zona central de Chile. Hay científicos que lo definen desde Coquimbo a Concepción, más o menos los límites ahí habría que preguntarle a los expertos. Pero sobre todo es donde vive el 65% de la población de nuestro país. Y es mediterráneo porque se caracteriza por inviernos húmedos y veranos muy secos. Y este es un ecosistema que es muy pequeño, que se repite en solo 5 otras partes del planeta, en California, en Sudáfrica, en Australia y obviamente alrededor del Mediterráneo europeo. Y es de donde viene el 20% de las plantas que se encuentran en nuestro planeta. Es un ecosistema muy diverso, porque tiene un clima y una manera de expresarse que requiere de mucha adaptación, de mucha flexibilidad. A veces llueve, a veces hace frío, a veces no hay nada de agua.
Y todo lo que vemos alrededor de Santiago, de Valparaíso, son especies que se adaptan a esas condiciones tan variables y son muy únicas. Y nosotros tenemos eso en nuestra zona central. ¿Y en qué parte de Chile, así si nos pudieras dar como algún dato específicamente, podemos apreciar, por ejemplo, el bosque esclerófilo, que es justamente donde está, o que está instalado, ¿no?, en este ecosistema mediterráneo, en el país? En el país, bueno, el bosque esclerófilo es esta formación donde están los quillayes, los peumos, los litres, los boldos. Me imagino que a muchos de los que escuchan les van a sonar súper reconocibles esas especies. La verdad que probablemente para muchos sea simplemente asomarse por la ventana. Es en parte lo que se ve en la precordillera de los Andes, es lo que está en las partes más nativas del Cerro Manquehue. Queda un poco en el Parque Metropolitano, que está más intervenido, obviamente. Está cuando uno cruza hacia Viña del Mar por la carretera, es lo que se ve alrededor de la carretera, en los cerros. Está realmente en muchos lugares, pero en forma saludable o bien conservados, no en tantas partes. Por eso es la urgencia de trabajar para cuidarlo. ¿Por qué entonces en Chile justamente este ecosistema está tan desprotegido, si es uno de los hábitats más únicos, como tú nos comentabas, más importantes, o donde vive la mayor cantidad de población? Yo creo que una mezcla de cosas. Primero, la conservación, tal como a uno le sale del alma, es esa conservación que sucede lejos, allá, donde hay que ir, donde es austral, donde es inalcanzable. A veces la conservación uno no alcanza a entenderla como algo que también uno sucede en el patio de atrás, en donde uno está, que es un poco más allá del área verde, digo yo, es conservación en el sentido de que son las especies nativas, y nos cuesta porque yo creo que de puro evidente, y porque hay mucho uso, hay mucha presión, o sea, que vivamos el 65% de Chile en el Mediterráneo significa que cada uno tiene una casa, ojalá, hay agricultura, hay carreteras, hay ciudades. Hemos ido avanzando sobre este ecosistema sin detenernos a que también tenemos que cuidarlo, porque de eso respiramos, de eso obtenemos agua, suelo. Es de puro evidente y de que es también un lugar súper deseable para vivir. Si uno mira todos los otros lugares donde hay Mediterráneo, es donde el clima es agradable, donde el cultivo es fértil, entonces es deseable estar ahí. Muchas veces cuando los humanos queremos estar ahí, deshacemos lo que había antes de nosotros, y eso también sucede, yo creo que en nuestro Chile central. Y entonces se hablará tampoco de este ecosistema porque es como muy común, digamos, si lo ponemos en relación a la Patagonia, como tú mencionabas anteriormente. Yo creo que sí, o sea, efectivamente es mucho más complejo conservar con la gente adentro, no porque la gente tenga que salir, pero cuando la humanidad se instala, cuando la población está, requiere de caminos, requiere de agua, de servicio eléctrico, y todo eso va alterando el paisaje. Es más complejo hacer esa combinación y también habrá un componente de que el costo de oportunidades es muy alto también. No sé, 100 hectáreas en la Patagonia de bosque que vale mucho la pena conservar, probablemente es mucho más fácil que 100 hectáreas entre Santiago y Valparaíso, porque solo el costo de la tierra es infinitamente más caro. Además de las amenazas como del asentamiento humano, digamos, hay otras amenazas que ponen en riesgo la conservación del ecosistema mediterráneo. ¿Cuáles serían las principales? Están las clásicas que uno escucha todo el tiempo, que es la actividad extractiva, la minería no sustentable, la agricultura no sustentable, pero también es la conexión quizás, y eso es lo que estamos trabajando nosotros, es que en la medida que la gente cree que esto es, a veces, de hecho se le llama científicamente matorral, y matorral casi significa aquello que podemos quemar si es que nos molesta. También es la conexión con que esto tenga un valor y que de esto nos beneficiamos todos. Entonces, capaz que ese balance es desproporcionado precisamente porque las voces que dicen, oye, ¿sabes qué? En realidad no puede haber agricultura en todas partes y a toda costa porque tenemos que preservar algo de vegetación nativa, es porque no hay suficientes voces diciendo esto tiene un valor, esto nos es súper esencial para una calidad de vida. Y capaz que haya también un tema de elementos como clásicamente carismáticos que quizás están ausentes en estos ecosistemas mediterráneos.
Aquí no tenemos un panda, no hay un jaguar deambulando, aunque el puma circula, obviamente, pero no tenemos esos elementos como típicamente carismáticos, el paisaje de las Torres del Paine. Entonces, de repente, en esa manera tradicional de promover la naturaleza, con estos elementos que apelan a esas cosas más profundas, el Mediterráneo en eso es más sencillo en que los árboles son de un cierto tamaño, las especies que hay que son casi todas cafés, pequeñas y nocturnas, entonces no las vemos, entonces ahí hay un desafío casi comunicacional. De todas maneras, ahora, si uno se pone a mirar en detalle, igual encuentra mucho carisma, ¿no? Bueno, de sí. todos tus años trabajando y estudiando estos ecosistemas, ¿qué destacarías tú? ¿Qué es personalmente lo que a ti más te mueve, digamos? Directamente en términos quizás estéticos o qué sé yo. Sí, que... Mira, yo creo que tiene eso que yo creo que tú lo dejas ahí como dando vuelta, que es sorpresivo, es que es algo que uno recorre y se puede distraer fácilmente, pero si pones atención, por ejemplo, tiene una cosa sensorial que a mí me llama mucho la atención, que es que un mecanismo de defensa contra la sequía, contra la aridez, es la producción de aceite esencial. Entonces, muchos de nuestros árboles del bosque esclerófilo tienen unos perfumes increíbles, que si uno se detiene y tiene que romper una hojita, porque no se siente tanto en el aire, pero si uno rompe una hoja, sale un perfume. Yo el otro día llevé a un gringo a caminar aquí en el Cerro San Cristóbal, en la franja deportiva, tranquila. Y le hice oler hinojo, peumo, quillay, y no podía creer, me decía, esto lo envasan en mi país y me lo venden carísimo y aquí es cosa de ir, incluso el eucalipto. Eso es un lado. Y lo otro, yo que me encantan los pájaros, no soy ornitóloga, pero me fascina. El bosque mediterráneo, el ecosistema mediterráneo es sonoro. Si uno se detiene un poco, siempre hay alguien hablando. Hay un bichito, camina un pajarito por ahí y suenan unas hojas. Lo encuentro que yo cuando a veces voy a la Patagonia, encuentro que la Patagonia es silenciosa, que también es poderoso. Sí. Pero me conmueve esto de que si uno va con los sentidos, yo creo que hay un tema con los sentidos y nuestro ecosistema en la zona central, porque además uno generalmente va súper cómodo, o sea, no tienes que estar súper abrigado, no te mueres de calor tampoco, es súper placentero. Entonces yo creo que hay algo en los sentidos y en el placer de este paisaje que es súper único y que requiere silencio, que también es tan, no sé, necesario en estos tiempos, que de repente si uno va en silencio, escucha, huele, y eso es una manera de entrar a la naturaleza que creo que es súper sanadora también. Sí, qué bonita invitación mirarlo desde ese punto de vista. Victoria, yo no sé si habrá como algún catastro de cuánto queda hoy día de bosque si pensamos en 50 años atrás, por ejemplo, si hacemos esa comparación, o qué tan rápido está avanzando la pérdida de estos hábitats en Chile. ¿Tú tienes alguna referencia? Hay referencias, claro, pasa que en la zona central el retroceso del ecosistema mediterráneo, del bosque esclerófilo se remonta a Pedro Valdivia prácticamente, o sea, es algo que sostenidamente sucede en nuestra civilización hace mucho, mucho rato. Va quedando en números importantes, va quedando un 90% de lo original probablemente, pero comparado con otros ecosistemas mediterráneos, con California, con Sudáfrica, con Australia y en Europa, el nuestro es el que más le queda. Entonces hay mucha tensión de estos otros ecosistemas mediterráneos de ver cómo lo vamos a lograr, porque si tú comparas, Chile tiene muchas joyas todavía intocadas milagrosamente, entonces hay mucha atención de decir eso poco que les quede, guárdenlo, porque es muy difícil de restaurar, es mucho más eficiente conservar que restaurar. Uh-huh. Y la otra cifra súper importante es que en nuestro ecosistema mediterráneo hay menos de un 2% en un área protegido, entonces lo poco que va quedando está totalmente desprotegido. Increíble en todo caso. Victoria, ustedes en la Fundación Tierra Austral están trabajando un proyecto súper interesante que es el proyecto de corredor, ¿cierto? Biológico, el Boldo Cantillana. ¿Nos podrías contar de qué se trata todo esto? Mira, se trata de un proyecto que en nuestra inocencia hace 3 años pensábamos que era un proyecto de conservación de la naturaleza y se ha transformado en un proyecto más bien de conservación de la cultura y la sociedad. Uh-huh. Porque
en una cosa que también es algo que probablemente muchos han percibido, es que cuando uno despega de Santiago, toda la cordillera de la costa entre Santiago y Valparaíso es verde. Ahí hay una cantidad de parches verdes que uno dice, pucha, ojalá esto fuera nuestro gran pulmón realmente de la zona central. Y cuando tuvimos la oportunidad de armar una idea de proyecto, le pusimos Boldo Cantillana porque mismas son 500 y tantas mil hectáreas entre el Parque El Boldo, en la zona de Zapallar, que es un parque privado, realizado por privados, y los Altos de Cantillana, donde hay 3 iniciativas impulsadas por privados. Y nuestro proyecto tiene ese foco. ¿Cómo involucramos a los privados? Y cuando digo privado, digo personas, familias, en verdad digo todo aquel que no es el Estado. ¿Cómo potenciamos el rol que los privados tenemos en aportar a la conservación? Y en estas 500.000 hectáreas, nosotros calculamos que hay no sé, por lo menos unas 300.000 que podrían ser una reserva de bosque nativo, y nuestro proyecto trata de ir tocando el timbre de cada uno de esos propietarios que son privados. El Estado aquí lamentablemente tiene un rol que jugar, pero no tiene un rol en crear áreas protegidas, en ir tocando el timbre diciendo, usted aquí tiene un tesoro, ¿cómo le ayudamos? ¿Cómo hacemos para que este tesoro permanezca en el tiempo? ¿Cuáles son sus desafíos? ¿Cómo podemos aportar? Y en eso estamos. Es bien titánico, pero ha avanzado de maneras que no habríamos jamás imaginado cuando empezamos, y estamos súper optimistas. Hay mucho interés, hay mucha voluntad, hay mucho reconocimiento, y hay un valor en la gente que es dueña, también en el buen sentido, que tienen estos campos o estas parcelas, dicen, yo aquí tengo 30 hectáreas de quillayes que los quiero cuidar, y nosotros lo que hacemos es decirles, sí, nosotros reconocemos ese valor y reconocemos que usted necesita ayuda para que esos 30 hectáreas de quillayes queden un poco para todos, y en eso estamos. Eso es súper interesante, ese punto de que queden para todos. En el fondo estamos pensando dentro de un área privada, ¿cierto? Sí. Disfrutas Reserva Natural por Tele 13 Radio Podcast. ¿Cuáles son los beneficios para el resto de la población también, aparte de lo lógico, de la conservación misma, pero de tener estos lugares privados conservados a través del corredor? Mira, los beneficios, nosotros también, en lo teórico y en lo práctico, hemos ido haciendo un contraste súper interesante. Como la intuición básica es que ojalá cada una de esas áreas protegidas privadas permitiera el acceso, permitiera la educación ambiental, permitiera que ese disfrute de todos realmente sea de todos. Pero se da un abanico de maneras de que esto sea para todos. Uno es ese acceso, y a veces es posible, a veces es deseable, pero también hay muchos lugares donde uno reconoce que el valor está en que ese bosque no se queme, que en ese bosque no sea talado para un loteo o para plantar frutales. Y ahí el beneficio, que es más abstracto, pero que es súper real, cada uno de estos árboles captura humedad, que rellena napas subterráneas que se están secando, permite diversidad de polinizadores, permite calidad del aire. Entonces a veces sí, a veces algunas de estas áreas serán sin acceso público, porque también eso protege con mayor intensidad, pero ganamos todos en ese sentido también, en eso que se le llama servicio ecosistémico, que es una palabra un poco críptica, pero que quiere decir que la naturaleza, por existir, también nos genera un beneficio, sin necesariamente tener que estar ahí abrazando el árbol, aunque también hay de eso. Entiendo. Victoria, si ampliamos un poco nuevamente el tema al ecosistema mediterráneo en particular, y a la conservación en general en realidad en Chile, ¿qué políticas públicas hacen falta como para proteger a la naturaleza? Mira, yo creo que, y ahí ojalá de los oyentes no hayan muchos de servicios públicos, pero yo creo que el Estado de Chile va súper, hiper atrás. O sea, en muchos de los estándares globales estamos con Angola, estamos realmente tan retrasados, y es una pena, porque yo creo que la naturaleza chilena es un valor enorme para crecimiento económico, para generar empleos, para todas esas cosas que son argumentos tan importantes. Pero yendo a mi ámbito, que es la conservación del ecosistema mediterráneo, que es la conservación donde el privado tiene un rol muy importante, y de nuevo privado no solo hablo de empresas ni de personas con mucho patrimonio, sino que todos nosotros, el Estado tiene un rol que no sería tan difícil, que es generar incentivos. Y a veces el incentivo parte por simplemente reconocer.
reconocer que, por ejemplo, en ese campo de 30 hectáreas donde don Juan tiene 29 hectáreas de quillaye, si el Estado le dice a usted por proteger esto, nosotros le damos un estatus de área protegida privada, eso ya genera una sensación de que este beneficio, este sacrificio que yo hago es para el bien común. Partiendo de ahí, como quizás girando esa sospecha de que el privado siempre tiene una intención de lucrar, de repente girar eso a decir, oye, a lo mejor el privado tiene ganas de aportar. Y nuestra sorpresa en este corredor es que hay muchos más de los que esperábamos, muchos más. Entonces ese reconocimiento, en primer lugar, y en segundo lugar, de repente hay cosas bien simples. La conservación en Chile hoy es castigada si recibe donaciones. El Estado de Chile le cobra un impuesto de hasta un 40% a fundaciones como la nuestra si es que recibimos una donación. Y eso es impresentable. Eso realmente es un escándalo. ¿Cuál es la explicación de eso que realmente cuesta entender? Pucha, ahí mis amigos tributaristas te la podrían dar con más detalles, pero yo creo que es una inercia de que viene de tiempos incluso aquellos, en tiempos de no democracia, cuando el flujo de donaciones a los partidos políticos era algo muy incómodo. Entonces la estrategia fue no se dona nada más en Chile. En Chile nadie puede pasarle plata a nadie porque eso es peligroso y eso políticamente es algo inaceptable. Y de ahí se fue avanzando, porque obviamente eso no se podía sostener por mucho tiempo, en que se fue abriendo. Y entonces los temas deportivos, los temas culturales, los temas de pobreza se fueron abriendo a tener incentivos tributarios, es decir, que por lo menos no se castigue, pero incluso que se premie. Cuando una empresa dona a una causa de pobreza o de educación, recibe un incentivo tributario, le sale barato donar. Y eso genera todo ese movimiento cultural súper importante. Pero en esa apertura hay temas que han quedado fuera históricamente. Los temas de salud y los temas de medio ambiente están fuera. Entonces todos los temas de salud y de medio ambiente no pueden recibir donaciones en Chile hoy. Y de hecho hay un proyecto que estamos trabajando y que necesitamos urgentemente. Tenemos el apoyo del Congreso, tenemos apoyo muy transversal. Nos falta el sí del presidente para incluir al menos el tema, que se pueda donar para medio ambiente. Imagínate la emergencia que estamos y las fundaciones que trabajamos en medio ambiente no podemos recibir donaciones, que es un vehículo esencial para financiarse. Entonces esa es una política pública hiperurgente. Victoria, hay una herramienta con la que ustedes trabajan ahí en la Fundación Tierra Austral, que es el Derecho Real de Conservación. ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata? El Derecho Real de Conservación, que es un mecanismo legal que a los abogados les gusta mucho porque se creó en Chile y Chile fue el primer país en el mundo civil, de Código Civil, o sea, no sajón, que creó la posibilidad de que tú con tu tierra puedes hacer lo que quieras, pero además puedes conservar si quieres. Y se llama real porque va con la cosa y no con la persona. Y ahí los abogados me pueden corregir. Pero quiere decir que cuando tú tienes la voluntad de conservar tu predio, puedes llegar a un acuerdo de conservación con este derecho real de conservación que funciona como un gravamen. Y esa propiedad queda permanentemente conservada. Y eso se inscribe en la escritura y es como ponerle una servidumbre, si tú quieres. Y tiene la gran gracia que permite darle certeza a iniciativas de conservación. En esto que conversábamos de poder dejar esto para los demás y para el largo plazo, es súper importante que decisiones se tomen ahora para que esto permanezca en el tiempo, de manera de poder incentivar la inversión y el cuidado. Entonces es una herramienta legal para poder crear un área protegida privada, que es súper potente, lo veo yo, obviamente yo trabajo en eso, pero permite ir generando esta cadena de áreas protegidas. ¿Y cuáles serían sus beneficios como en relación directamente al área protegida, a los santuarios, ponte tú? En comparación con los santuarios, viene a complementar la figura del santuario. La figura del santuario de naturaleza, que es la única otra manera que existe en Chile para poder declarar un área protegida de propiedad privada, o sea, que no sea tierra fiscal, tiene ciertas limitaciones. La creación de un santuario pasa por la relación con el Estado, pasa por una aprobación política y pasa por una serie de criterios que no todos cumplen. Entonces es una herramienta que es poco flexible. Y además, pasa muchas veces que ciertos propietarios privados quieren conservar, pero no necesariamente quieren la relación con el Estado. Entonces, el Derecho Real de Conservación viene a complementar para poder ajustarse a todas esas realidades que son miles, que no quieren pasar por el proceso político o que no pueden pasar por el proceso político y que además quieren a lo mejor no tener la intervención estatal. Esto es un acuerdo entre privados y para privados.
y permite hacer todo tipo de escalas y de situaciones que Santuario a veces no puede. O sea, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando en Arica. El picaflor de Arica está al borde de la extinción, se manifiesta en terrenos públicos y privados. El Estado ha hecho lo que puede con terrenos públicos, pero no tiene las manos solamente atadas para trabajar en tierras privadas, y ahí entra el derecho real de conservación. En otro extremo, en una estancia ganadera en Magallanes, donde hay de las 1.500 hectáreas, hay 500 que son de bosque, uno puede hacer un derecho real de conservación que acomode un cierto nivel de ganadería sustentable y la protección de bosque. Entonces es un traje desastre que complementa la figura del santuario, que además no es ampliamente usada por alguna razón también. Así que es eso, es un súper buen complemento, creemos. ¿Cómo funciona en términos más prácticos para las personas que nos están escuchando, por ejemplo, y pueden quizás ser dueñas de un predio que quieren conservar? Sí, súper buena pregunta. Y lo fome de esa pregunta es que no tiene una respuesta, o sea, tiene una respuesta rápida, pero todo el mundo queda como con 1.000.000 de preguntas más. Entonces dejo ofrecida mi correo electrónico para seguir. Pero en la práctica es un acuerdo entre dos partes, entre el dueño de la propiedad y un otro que le llamamos una organización garante de conservación. Es un acuerdo entre un propietario y una fundación. En su versión más simple dice: este lugar va a ser para siempre este bosque de 30 hectáreas de quillayes, y el titular del derecho real de conservación tiene la responsabilidad de verificar que eso se cumpla. Esa es una versión la más simple, pero el acuerdo se puede armar muy caso a caso, en que haya una colaboración, en que a lo mejor haya un aporte en el manejo, en la gestión. Tiene varias maneras, pero en la práctica es firmar un contrato un poco como cualquier contrato. Lo que pasa es que nosotros tenemos diseñado el modelo de contrato que sirve, tenemos estándares para hacerlo de manera de acomodar todas las expectativas. Ahí es donde empiezan a salir mis preguntas, y nosotros siempre decimos que una vez que a alguien le interesa el derecho real de conservación hay que prepararse para tomarse 60 tazas de café. Pero para eso estamos. Victoria, por último, el derecho real de conservación, ¿cómo tú te aseguras a través de firmar este documento que finalmente de verdad esa tierra va a quedar conservada, no se va a tocar? Hay actividades, por ejemplo, que quedan prohibidas en el mismo papel. Primero eso, el papel describe exactamente la acción de conservación que va a suceder, y ese exactamente es de bastante detalle. Por ejemplo, en las 30 hectáreas de quillaye que les decía yo, a lo mejor sí va a haber un sendero, pero nunca jamás van a haber 5 casas, nunca se va a poder talar. Se describe con bastante detalle, pero además, como esto es un acuerdo legal, tiene la opción de ejercer el cumplimiento del contrato. En el peor de los casos, don Juan falleció, heredó, y a nosotros siempre nos enseñan que son los yernos y las nueras los que dicen: oiga, era mi suegro, estaba loco, aquí podríamos tener un loteo y tener 20 casas. El acuerdo se puede exigir en tribunales. Si yo fuera el titular de esas 30 hectáreas de conservación de quillayes y lo talaron y me encuentro con un loteo y hay 30 casas, yo voy a juicio y yo exijo la compensación ambiental por haber roto un acuerdo legal que estaba escrito. O sea, es un mecanismo que se puede ejercer ante la justicia. Es así de poderoso. Victoria, para ir cerrando, yo sé que tú no eres abogada, pero igual te has metido en algunos de estos temas y sin duda trabajas con la naturaleza hace muchos años, así que creo que me vas a poder contestar desde ahí, ¿no? ¿Crees que la naturaleza debiese ser sujeto de derecho en la nueva Constitución? Que me pillaste. Yo creo, o sea, de todas maneras, no puedo decir que no. Yo creo que el mecanismo, más que constituirla, porque lo que yo temo en la Constitución es la naturaleza con apellido. Es la naturaleza para algo, y ese para algo es donde yo me complico. La naturaleza tiene tiempos que van tanto más allá de nuestra Constitución que yo preferiría algo lo más simple posible. A lo que yo le temo un poco es cuando le ponen ese apellido de la naturaleza, por ejemplo, para las comunidades. A lo mejor hoy día las comunidades tienen un entendimiento súper armónico con la naturaleza, pero en 150 años más, a lo mejor las comunidades lo único que quieren es tener torres de edificios en todas partes. Entonces, yo le temo un poco a ponerle esos apellidos, y lo que yo escucho todo el tiempo es naturaleza con apellido. Entonces, yo no sé cómo se puede ponerlo simplemente, y ahí es donde no soy abogada y no soy política.
Pero sí, o sea, yo creo, y para no alargarme mucho más, nosotros hicimos hace un tiempo, se hizo en Chile una encuesta sobre el valor de la naturaleza para los chilenos, y replicamos una encuesta que se hacía en Costa Rica, en Estados Unidos, en Guatemala, y Chile marcó en casi todos los ítems que encuestamos valores mucho más altos que los costarricenses, que los americanos, que suelen ser como siempre tan outdoor, tan conectados con la naturaleza. Chile tiene, sorprendentemente, el valor de existencia de la naturaleza muy incorporado en nuestra forma de ser. Entonces yo creo que la naturaleza ya está en nuestra constitución de ADN. De ahí a cómo ponerlo en la constitución política es un desafío, pero yo tengo poco temor de eso. Tengo poco temor de que para la mayoría de los chilenos la naturaleza es una cuestión súper presente, relevante. A lo mejor no pueden, no sé, no tienen el lenguaje para transformarlo en servicios ecosistémicos y qué sé yo, pero yo creo que nosotros, al menos en nuestro proyecto, lo hemos ido verificando. La gente tiene una conexión muy sorprendente en Chile, incluso con este matorral que en teoría no conocemos bien. Me fui por la... Súper bien, no, clarísimo. Victoria Alonso, directora ejecutiva de Fundación Tierra Austral, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Reserva Natural. Gracias a ti, Bárbara. Que te vaya súper. Gustísimo. Igualmente. Que estés muy bien también. Gracias. Chao. Toma lápiz y papel. Greta, el futuro es hoy, documental que cuenta la historia de la activista sueca Greta Thunberg, se puede ver a través de Disney+. Este documental, que fue estrenado por la plataforma ya mencionada, sigue la historia y las acciones de la joven activista por el cambio climático Greta Thunberg. En esta pieza audiovisual podremos ver las motivaciones que inspiraron al adolescente a dar una lucha real ante la crisis medioambiental. Recordemos que Greta se ha convertido en un ícono mundial del activismo. En poco más de un año logró reunirse con jefes de Estado de las Naciones Unidas, tuvo audiencia con el Papa, enfrentó al presidente de Estados Unidos en ese momento, Donald Trump, y lideró una huelga global de cambio climático según los desarrolladores. Todo esto relatado en el documental. World Press Photo 2021 ya publicó a sus ganadores y pueden disfrutar de las mejores fotografías online. Se trata del certamen de fotoperiodismo más importante del mundo que ya eligió a sus ganadores. En la categoría Environment fue ganadora la imagen capturada por el fotógrafo Ralph Pace, donde se muestra un lobo de mar jugando con una mascarilla ahí en las costas de California y nos recuerda que aún no tenemos cómo dimensionar el impacto medioambiental que tendrá esta pandemia en el planeta. Pueden revisar todas las fotografías que fueron nominadas a la categoría de medio ambiente y a las otras categorías en el sitio web oficial de World Press Photo. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en este capítulo de Reserva Natural. Ya nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien. Un espacio para reflexionar sobre el cuidado del planeta. Esto fue Reserva Natural con Bárbara Tupper por Tele 13 Radio Podcast.